La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más cruel de la historia humana y costó más de 50 millones de vidas. Hoy te mostraremos 7 eventos que nos llevaron a la peor guerra que ha vivido la humanidad. Número 7. El crack del 29. Fue la crisis económica que tuvo lugar en los Estados Unidos a finales de la década de 1920. También se le conoce como el Jueves Negro y marcó el inicio de la Gran Depresión, una de las peores crisis económicas en la historia de Estados Unidos y del mundo. Más adelante este evento se le conocería como el Jueves Negro. Dicho día sería un momento crítico para las bolsas de valores de Nueva York, ya que se produciría un colapso bursátil en el mercado de valores, que resultó en la pérdida masiva de riqueza para los inversionistas y provocó una grave recesión económica. Las acciones de numerosas empresas se derrumbaron, y miles de personas perdieron sus empleos y sus ahorros. Esta crisis fue causada por una serie de factores, incluyendo la sobreproducción en la industria, la especulación desenfrenada en el mercado de valores, la falta de regulación financiera efectiva y la caída de los precios agrícolas. Además, el sistema bancario de la época no estaba lo suficientemente respaldado y muchas instituciones financieras quebraron. El crack del 29 tuvo efectos devastadores en la economía de Estados Unidos y Europa, especialmente en Alemania. Esto se debió a que, debido a la Primera Guerra Mundial, Alemania fue declarada culpable de la guerra y obligada a pagar una indemnización a toda Europa. El desplome de la producción industrial, la ruina de los bancos alemanes y el gran número de alemanes desempleados. Todos estos factores combinados crearon un profundo odio hacia el gobierno de Alemania. El enojo del pueblo alemán fue explotado por el partido nazi, liderado por Hitler. Número 6. La llegada de Hitler al poder. En el momento en que Hitler llega al poder, empieza a transformar todas las estructuras del Estado alemán, implantando una dictadura. Hitler comenzaría a ganarse al pueblo alemán con un plan económico que consistía en el impago de la deuda alemana a Europa y un rearme significativo del ejército alemán. También implementó varias políticas agresivas, entre ellas, la más famosa son las leyes de Nuremberg, las cuales son leyes basadas en la superioridad racial. Dichas leyes están dirigidas contra los judíos en Alemania, dándoles menos derechos que a otros residentes de Alemania. Hay otras políticas poco conocidas, como la noche de los cuchillos largos o la noche de los cristales rotos. Hitler también implementó una expansión territorial basada en la intimidación y la amenaza constante de desatar una guerra. Esta agresión llevó a la anexión de Renania en 1936, Austria en 1938 y los Sudetes, una zona de frontera de Checoslovaquia con una mayoría de etnia alemana. Estos territorios fueron entregados y anexados a Alemania. Número 5. El Pacto de No Agresión. Ribbentrop-Molotov. El Pacto de No Agresión fue un acuerdo firmado entre Alemania y la Unión Soviética. Dichos países quedaron de acuerdo en que no se atacarían mutuamente a cambio. Ellos quedarían de acuerdo en que se dividirían, en secreto, a los países que se encuentran ubicados entre ellos. Alemania se apropió de una parte del oeste de Polonia y de Lituania. La Unión Soviética ocuparía a Polonia Oriental, los países bálticos y parte de Finlandia. El descubrimiento de este acuerdo y las cláusulas secretas del tratado fueron, durante un par de años, uno de los secretos mejor guardados. Pese a las crecientes hostilidades entre soviéticos y alemanes, por algún motivo, los documentos que daban pruebas de su firma sobrevivieron a la quema de documentos nazis que sucedió a la toma de Berlín. Cuando los soldados británicos tomaron el edificio del Tercer Reich en 1945, encontraron los documentos alusivos al tratado entre Stalin y Hitler. Este pacto fue muy importante, ya que permitió a Hitler moverse en Europa sin tener miedo a la Unión Soviética. Número 4. La invasión de la Manchuria. En ese momento, Japón era la potencia dominante en Asia, basando su economía en su moderna industria y sus exportaciones a China y Estados Unidos. Mientras su población crecía, su ejército se hacía cada vez más poderoso. La Gran Depresión afectó a Japón, ya que sus principales socios comerciales impusieron barreras aduaneras a sus productos, lo cual llevó a Japón a poner sus ojos en la Manchuria china. Y en 1931, se produjo un incidente en el que se vio envuelto el ejército japonés, que custodiaba el ferrocarril del sur de Manchuria, de propiedad nipona. Japón acusó a los chinos de volar parte del tramo de dicho ferrocarril. Muchos pensaron que en realidad los responsables del sabotaje habían sido miembros del propio ejército japonés y que el acto era una mera excusa para anexionarse el territorio chino. En 1932, Japón, pensando en sus intereses y habiendo desplazado a las tropas chinas, decide crear la República de Manchukuo, que en realidad no era sino un estado títere intervenido por los japoneses a través de un gobierno encabezado por el último emperador de China, Puyi. A partir de 1937, Japón comenzó la invasión del resto de China, originando la guerra chino-japonesa, que se extendería hasta 1945. Ya dentro de la Segunda Guerra Mundial, Japón también iniciaría una expansión militar por toda Asia. Número 3.
La invasión de Polonia. Si bien se suele decir que la Segunda Guerra Mundial comienza en Polonia, la realidad es que, cuando se invade Polonia, aún se consideraba una guerra europea. Esta invasión fue realizada por Alemania y tuvo lugar el 1 de septiembre de 1939, marcando el inicio de la Segunda Guerra Mundial. El Tercer Reich, bajo el liderazgo de Adolf Hitler, invadió Polonia desde el oeste, mientras que la Unión Soviética invadió el este de Polonia según el pacto secreto Ribbentrop-Molotov, un acuerdo entre la Alemania nazi y la Unión Soviética. Esta invasión provocó la reacción de Francia y el Reino Unido, en especial el Reino Unido, que le dio un ultimátum a Alemania exigiendo la retirada inmediata de las fuerzas alemanas de Polonia. Sin embargo, cuando Alemania no cumplió con esta demanda, el 3 de septiembre de 1939, tanto el Reino Unido como Francia declararon la guerra a Alemania, marcando el inicio de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Chamberlain, primer ministro británico, había tenido una política de apaciguamiento con Alemania antes del estallido de la guerra, lo que llevó a la famosa política de apaciguamiento, en la que se hicieron concesiones a Hitler con la esperanza de evitar un conflicto. Después de este evento, llegaría la invasión de Francia y se daría paso a la batalla de Inglaterra. Número 2. La Operación Barbarroja. Este fue el nombre clave para la invasión de la Unión Soviética por parte de la Alemania nazi. Dicha operación fue ejecutada el 22 de junio de 1941. Esta operación tenía un alcance masivo, más de 3 millones de soldados alemanes. 600.000 vehículos y 600.000 caballos formaban parte de la fuerza de invasión, la cual se extendía a lo largo de un frente de casi 2.900 kilómetros, convirtiéndola en la operación militar más grande de la historia. En las primeras semanas, el ejército alemán avanzaría rápidamente sobre el ejército soviético, capturando a miles de soldados y cercando ejércitos completos. Pero con la llegada del invierno, los planes alemanes se vieron afectados. La negativa de Hitler a permitir que los soldados llevaran ropa de invierno, alegando que llevar estos suministros sería subestimar la superioridad alemana. El ejército alemán estaba soportando temperaturas de menos 40 grados, lo cual hacía que su cadena de suministro se cortara. Los alimentos se empezaron a acabar y su avance se detendría en seco. Esta invasión daría como resultado la batalla de Stalingrado, el combate más cruel que la humanidad haya visto. La lucha por la ciudad se libraba en cada rincón de la ciudad, calle por calle, edificio por edificio. Habían combates en diferentes pisos de un mismo edificio. Finalmente, el 2 de febrero de 1943, el general Paulus se rindió, marcando la derrota de Alemania en Stalingrado y dejando un saldo en el ejército alemán de 246.269 muertos y heridos. Quedaron en poder soviético 108.890 alemanes. En cuanto a los soviéticos, tendrían 478.741 entre bajas y desaparecidos, y 300.000 civiles muertos. Número 1. El ataque a Pearl Harbor. Como ya habíamos visto antes, Japón había decidido invadir la Manchuria china, lo cual desataría la guerra en Asia. Japón, al ser la potencia dominante en su territorio, iniciaría una política de expansión por todo el Pacífico. Sin embargo, Estados Unidos también se estaba expandiendo por el Pacífico, lo cual los llevaría a enfrentarse en algún momento. El presidente estadounidense Franklin Roosevelt decide cortar el suministro de petróleo a Japón, lo cual ocasionaría una crisis a largo plazo al Japón imperial. Los japoneses pensaron en hacer un ataque rápido a Estados Unidos para demostrar superioridad y poder negociar con el gobierno americano, pero ellos no calcularon que la creciente guerra en Europa tenía dividida a la población americana. Había quienes pensaban en apoyar a Inglaterra y participar en el conflicto, mientras que por otro lado, las personas recordaban los muertos de la Primera Guerra Mundial. Finalmente, Japón decide atacar. El 7 de diciembre de 1941, Japón ataca por sorpresa la base naval estadounidense de Pearl Harbor en el archipiélago de Hawái. Para este ataque, Japón utilizó 353 aviones y 28 submarinos. El ataque comenzó a las 7:58. A esa hora caen las primeras bombas acompañadas por ráfagas de metralla. Este ataque fue letal. Las pérdidas para los Estados Unidos fueron muy elevadas. 188 aviones destruidos, 2 acorazados, el Oklahoma y el Arizona, inutilizados. Los cruceros Helena, Honolulu y el Raleigh resultaron averiados, y lo peor, este ataque dejaría un saldo de 2.403 muertos y 1.178 heridos. Este ataque fue el punto de inflexión para la sociedad estadounidense, ya que aquellos que se encontraban divididos y no sabían qué hacer con la guerra en Europa, al darse cuenta de lo devastador de este ataque decidieron que Estados Unidos debía unirse y entrar en la guerra, lo cual llevaría a que Estados Unidos entrara en la Segunda Guerra Mundial.